Sí, Ay, yo, perdón, no se escuchó bien, Edwin. yo al menos lo leí, Ah, ya. 4 al 6, al 7 creo. Yo pensé, 4 al 6. 4 al 6, con eso está bien, por ahora. pero Ya, buena. Si no lo han leído, no importa, no va a haber prueba, pero igual era lo ideal como para verlo ahora, eh, para masticarlo mejor. Si es que lo traen leído de antes, es bueno. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo, ahí se ve en pantalla, lo que tenía que ver con el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Algo vimos del capítulo 1 también como introducción. Entonces habíamos visto ahí el mensaje a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Estas 7 iglesias que, como podemos conversar ahí y analizar en la Biblia, eran iglesias que existían en ese momento, concretamente en estas ciudades, pero al ser 7, el número 7 se usa como símbolo también de algo completo, de una totalidad. Entonces son 7 iglesias que al mismo tiempo representan a toda la iglesia de todos los tiempos y de todo lugar. Porque ahí mismo, luego de cada mensaje que daba Jesús a cada una de estas iglesias, el mensaje siempre terminaba diciendo: oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural. Por lo tanto, eso nos lleva a aplicarlo a todo tiempo, también a todo lugar, y estas formas en que se dan estas 7 iglesias también las vemos en toda época, ¿sí? Ahí Katy levantó la mano. Estás muteada, Katy. Ahí sí. Hola, Hola. bendiciones. Hola. ¿Te ¿Me escuchamos? escuchas? Sí, te escucho. Ah, dos cosas. No sé si mi audio está muy bajo o te escucho muy bajito. Y ya intenté subirle de todas partes al celular y escucho muy bajito. Oh. ¿A alguien más le pasa? ¿Me escuchan bajo? yo escucho muy bien al Ignacio. Nosotros también te escuchamos bien. Ah, ya, entonces soy yo. Ah, ya. Ve si puede usar audífonos, Katy. Sí, voy a ver si puedo usar audífono. Y lo otro, lo segundo, es que tenía una duda. Sí. Pasa que dentro de mis apuntes, bueno, anoté una cosa que antes de que sigas, por eso preferí preguntarlo, porque como Sí. era de la sesión del lunes pasado, Sí. resulta que como mi esposo llegó hace poco del trabajo, le estuve contando, ¿ya? Ya. Y le expliqué del tema de la iglesia y todo. El tema es que anoté aquí en mi apunte y no supe cómo explicárselo. ¿Ya? El tema de los judíos, ¿ya? Que Ya. puse acá, por ejemplo, entre varios punteos, puse que a los judíos se les daba, entre comillas, como permiso por ser una religión antigua, Sí. que incluso habían, o sea, los judíos acusaban a los cristianos, y bueno, y varias veces así como que perseguían o que no habían reconocido a Jesús como el verdadero Mesías y eso. Entonces yo no supe explicarle a Jorge por qué ellos tenían estos ciertas como garantías o seguridad, ¿cierto? Como por los romanos. No supe explicarle por qué. Entonces ahí quedé con esa duda. Buena. Sí, eso quizás no lo expliqué tanto también, porque es algo ya más histórico, y es que el Imperio Romano, a medida que va conquistando pueblos, tiene cierto respeto por las tradiciones de esos pueblos o por sus religiones. Entonces, a veces les dan algunas concesiones, algunos permisos especiales. Y uno de estos casos era el judaísmo, que estaba extendido por todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo, por diferentes continentes. Y el judaísmo era en ese momento una religión que tenía miles de años, y es una religión ancestral. Entonces, en esos casos, el imperio a veces tiene cierto respeto cuando se trata de un grupo importante. Los judíos eran un grupo importante, un grupo influyente, con riqueza también. Entonces, ellos tienen el estatus de religio lícita en latín.
una religión permitida, que tienen, al ser una religión ancestral, tienen están exentos de ¿cómo se llama esto? Están exentos se me fue la palabra. Están exentos de dar esta adoración al emperador y a los dioses del imperio. No es obligatorio para ellos. Ellos son una excepción, porque en el caso del judaísmo es una religión monoteísta. Hay otras religiones que no tienen problema, otras religiones de esa época que no eran excluyentes con otros dioses, o sea, tú podías servir a ese dios y a todos los dioses que tú quisieras. En el caso de la religión estatal romana también era así. Tú puedes creer en lo que tú quieras, siempre y cuando tú sacrifiques cosas y adores a los dioses romanos. Pero en el caso del judaísmo había un problema porque ellos son monoteístas, entonces no tienen compatibilidad, y por eso el imperio les da esta concesión. Y al principio, algo que vemos en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, los cristianos, que muchos de ellos eran judíos que se convierten al cristianismo, el imperio piensa que son lo mismo. Entonces, los cristianos al principio tienen esta misma protección legal, pero luego se hace notorio que no son lo mismo, porque los mismos judíos empiezan a perseguir a los cristianos, ya lo vemos en Hechos. Vemos ahí, por ejemplo, a Esteban, en Hechos capítulo 10, me parece, que lo asesinan. Los judíos, líderes judíos, lo asesinan, por lo que él dice de Jesús. Y ahí vemos cómo comienza una persecución hacia los cristianos de parte de los judíos. Y ahí se produce una división donde el imperio se da cuenta de que no son lo mismo, entonces el cristianismo ya no está bajo el amparo de esta legalidad judía. Eso era lo que yo había explicado. Otro punto también que no alcancé a abordar, que quiero mencionar de pasada nomás, es que hay una interpretación que se ha popularizado en algunas iglesias pentecostales, o en una interpretación que sostienen algunos dispensacionalistas, y que también es la interpretación que sostiene la iglesia adventista, es que estas 7 iglesias que se nombran acá en Apocalipsis, ellos dicen que también representan 7 periodos de la historia de la iglesia, donde ellos dicen, por ejemplo, la iglesia de Éfeso representa el siglo I, la iglesia después de Esmirna representa el siglo II y III, la persecución que vemos ahí. Y la última iglesia, que es la de la Odisea, dicen que representan nuestra época actual. Esta interpretación quizás ustedes la han escuchado si es que vienen de alguna iglesia pentecostal, algunas, no todas, sostienen esta interpretación. Y una interpretación que es relativamente nueva, es como del siglo XX, no existe antes de eso. El problema con esta interpretación, que suena lindo, suena bien, el problema es que la misma escritura no lo dice así. No podríamos afirmar que Apocalipsis dice que estas 7 iglesias representan 7 épocas de la historia. Ese es un problema. Al contrario, cada mensaje a cada iglesia dice: escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un mensaje que es amplio, que es para todos. Y el otro problema es que este tipo de iglesias, las 7 iglesias como esta, las encontramos en toda época. Es un problema. Pero uno puede pensar, ya, pero la iglesia de la Odisea, esta iglesia que es como seca, que está como muerta, se parece a la iglesia de nuestro tiempo. Y sí, pero estamos pensando en Occidente. ¿Y qué pasa con Oriente, donde la iglesia es ampliamente perseguida? En China, en Corea, en los países islámicos, en África. Ahí tenemos una iglesia vibrante, una iglesia perseguida, una iglesia sacrificada, que es como la de Esmirna, que es como la de Filadelfia también. Entonces, ese es el problema con esa interpretación, que la Biblia no dice que represente 7 épocas, y si tratamos de hacerla calzar en épocas de la historia, es muy forzado, porque en toda época encontramos iglesias como la Odisea, iglesias como Éfeso, iglesias como estas 7. Eso quería mencionar. Ahí, si quieren profundizar más en esa teoría, pueden leer a los adventistas que dicen eso, o a algunos dispensacionalistas.
Eso, bueno, ahora vamos a estar viendo el tema de los 7 sellos, que es lo siguiente, el trono de Dios y los 7 sellos, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 4 al capítulo 6 vamos a alcanzar a ver hoy día, hasta una parte del capítulo 6. Después, el siguiente lunes, seguimos hasta el capítulo 8.1. Entonces acá vamos a estar viendo hasta el cuarto sello, que habla ahí los jinetes del Apocalipsis. ¿Han escuchado hablar de eso? Los jinetes del Apocalipsis es muy popular culturalmente. Se habla harto de los jinetes del Apocalipsis. ¿Lo han escuchado antes? ¿Lo han visto por ahí? Yo sí, algo he leído. Sí, yo he leído y he escuchado sobre los jinetes del apocalipsis. Y son terroríficos, a mi parecer. Sí. Claro, Son como, son como una seguidilla de 4 eventos muy similares. Mm, Y aparte, Son las sentencias, ¿no? Son como sentencias que le da Dios aparte que claro, al mundo, al sí, planeta. claro. Ahí vamos a estar revisando eso. Pero sí, en la literatura popular, en la cultura popular, se habla mucho de los 4 jinetes. Bueno, saludo a los que se sumaron hace poco también, bienvenidos, bienvenidas. Pueden interrumpirme cuando quieran, pueden escribir en el chat también. Bueno, tengan su Biblia abierta en el capítulo 4 de Apocalipsis para que vayamos revisando esto. Aquí parte con algo diferente. Parte aquí el capítulo 4, versículo 1, diciendo, después de esto vi, aquí el apóstol Juan se le muestra otra serie de visiones, aparte de lo que ya estaba escuchando, recibiendo. Y aquí parte hablando del trono de Dios. ¿Sí? Desde aquí, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8, empieza a tener visiones, Juan, de lo que pasa en la tierra, perdón, lo que venía anteriormente habla de la tierra, lo que pasa en la tierra, estas 7 iglesias. Ahora pasa al cielo, lo que pasa en el plano celestial. Y aquí usan un lenguaje muy simbólico, muy simbólico. Así que aquí hay que estar atento a los símbolos. En esta parte también del capítulo 4 habla del trono de Dios, habla del gobierno de Dios sobre el mundo. Es el tema principal. Y parte ahí hablando de que Juan ve un trono en el cielo, ahí en el versículo 2 dice, después de esto vi como una puerta que se abre al cielo, dice que fue llevado en el espíritu, y, y se le muestra lo que iba a pasar en un futuro cercano. Eso es lo que nos viene diciendo hasta acá Apocalipsis. Eh, Ahí en el capítulo 1 ya Jesús le dice que le va a mostrar las cosas que deben suceder. No, perdón, ahí mismo en el capítulo 4 dice que le va a mostrar cosas que deben suceder después de estas. Está hablando de un futuro cercano, próximo. En el capítulo 1 también Juan dice cosas que deben suceder pronto, que el tiempo está cerca. No está hablando de un futuro tan lejano, está hablando de una iglesia que en ese momento está recibiendo un mensaje de Dios para esa iglesia y para la iglesia del futuro también. Vale también para nosotros. Entonces dice ahí que por el Espíritu fue y vio un trono que representa a Dios, siendo el soberano universal. Y dice ahí que el que estaba sentado tenía un aspecto de piedra jaspe y sardio, o cornalina, puede decir ahí tu traducción, con un arco iris esmeralda de fondo. ¿Sí? Todo esto representa, estas piedras preciosas representan esplendor, representan la gloria divina. El jaspe, que son como cuarzos de varios colores, o como parecido al diamante, la cornalina, que también es una piedra preciosa, todo esto representa la, la majestad divina. ¿Sí? ¿Hasta acá algún comentario, duda? ¿También? ¿Están ahí? ¿Siguen tomando once? Excelente. Después dice que alrededor
del trono, ve 24 tronos, con 24 ancianos sentados ahí, con ropa blanca, que representan pureza, purificación, con coronas, dice ahí, que representan autoridad. Les pregunto a ustedes, ¿qué piensan que representan estos 24 ancianos en 24 tronos? ¿Qué piensan ustedes o han escuchado alguna vez que representan? Hable nomás, con confianza. Pablo Rojas dice 12 patriarcas más 12 apóstoles. ¿Sí? ¿Qué piensan de eso? ¿De acuerdo? ¿Desacuerdo? Yo creo de que es un número simbólico igual, pues. 12 es un número, está, ¿cierto? 24 es un múltiplo de 12. ¿Ya? Ya. Yo creo, por lo que he leído, representan ancianos del antiguo Israel. Ya. No. Oye, yo pienso lo que el Pablo Rojas dice, que pueden ser 12 apóstoles, los 12 patriarcas y 12 apóstoles. Ya. Buena. O sea, igual como dice Pablo, una especulación. Ya. Benja dice las tribus y sus descendientes puede ser. Y Pablo Rojas dice pura especulación, entre paréntesis. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Hay generalmente en las enseñanzas de escuelas bíblicas, hay muchas escuelas bíblicas que dicen que son 12 patriarcas y los otros 12 representan a 12 apóstoles. Ya. Hay muchas escuelas bíblicas que hablan de eso, pero tampoco existe como una certeza, una claridad al respecto. Ya, gracias. Ahí saludo a mis suegros, don Víctor y doña Blanca. Ahora sí los saludo, me habían dicho que no los había saludado. Gracias. Ignacio, ¿Sí? Edwin. yo creo de que siento de que sería súper sano igual que si la Biblia no menciona algo, decir finalmente que son especulaciones, porque si no lo menciona es porque no lo menciona nomás, y no Ya. es, ya, o sea, claro, yo te dije de que podían ser 12 patriarcas a lo mejor, pero no lo dice, entonces yo siento que lo más sano a veces cuando no lo dice, yo no sé si lo dirá más y adelante. Ya. Buena. Gracias por sus intervenciones y opiniones. Bueno, acá, como algunos de ustedes dicen, hay cierto consenso entre los comentaristas y los intérpretes de que estos 24 ancianos, que es múltiplo de 12, representan, por un lado, los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles. Los 12 patriarcas del Antiguo Testamento eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, que finalmente ellos representan a todo el pueblo del Antiguo Testamento. Son los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, de ahí salen las 12 tribus. Y los 12 apóstoles representan al Nuevo Testamento, que es la iglesia. Ellos son los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento. Tiene sentido esto, porque igual aquí dice que son 24 ancianos, y en toda la Biblia, ancianos son, los ancianos son los representantes o los líderes del pueblo. Tanto en el Antiguo Testamento se elegían ancianos representantes del pueblo, y en el Nuevo Testamento también, en cada iglesia, dice el Nuevo Testamento, que se ponían ancianos, gobernantes. No tiene que ver con la edad, es un cargo de liderazgo. Presbútero en griego significa anciano, es un cargo de liderazgo y de representación. Y es interesante también que aquí en la misma Biblia, en Apocalipsis capítulo 21, versículos 12 y 14, dice que en la Nueva Jerusalén estaban los nombres de las 12 tribus de Israel y también están los nombres de los 12 apóstoles. Ahí tenemos 24. En la Nueva Jerusalén dice que en las puertas están estos nombres y hay unos pilares con los nombres de los apóstoles también. Entonces, este número 24 representa al pueblo de Dios completo, a todos los redimidos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tiene sentido, al menos para mí, y hay un cierto consenso en eso.
Eso representarían estos 24 ancianos o 24 tronos. Luego sigue hablando acá, Hola. describiendo Juan. ¿Sí, Katy? Tengo una duda, pero Diga. puede ser súper vergonzosa mi duda. ¿Sí? Es que me da vergüenza preguntar, pero Dilo si no. dicen ya los 12 apóstoles, ¿qué pasa con Judas? ¿Se considera entre los 12 o el nuevo después? No sé. Buena pregunta. Es que tuve la duda porque dije, ¿cómo va a estar ahí? No se Nombrado. consideraría porque en Hechos capítulo 1 se ve ahí que hablan de esta vacancia que quedó con ¿Por Judas Esteban? y quieren elegir otro apóstol para ocupar el lugar de Judas. Sí. Sí. ¿Por Esteban lo cambian o no? Lo cambian, no recuerdo el nombre de ese apóstol nuevo. Matías, sí, era Matías. Perfecto, Matías. Ese es. Matías. Sí. Gracias. Eso. Bueno, después Juan sigue hablando acerca de lo que él ve. Dice ahí en el versículo 5 que del trono salían relámpagos, voces y truenos. Una imagen de poder, es un trono que manifiesta autoridad, porque ahí está el rey del universo. Está describiendo al Padre hasta ahora. Y dice ahí que en el trono o alrededor habían 7 lámparas, que son los 7 espíritus. ¿Se acuerdan qué representaba estos 7 espíritus? Plenitud, la plenitud de Dios creo que era. Claro, tiene que ver con plenitud por el número 7, pero más específicamente 7 espíritus. ¿Por qué 7 espíritus? ¿A qué hace referencia específicamente? Pablo ¿El Rojas ahí. Espíritu Santo era? Perfecto, eso es. Gracias, Gonzalo. El Espíritu Santo. Ahí Pablo Rojas pone en el chat de dónde viene esto de los 7 espíritus. Isaías 11:2 habla de eso. El Espíritu de Dios, y lo pasa a describir: espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, de conocimiento, etc. Es una forma de describir al Espíritu Santo, que a la vez, al ser 7 espíritus, nos habla de plenitud. Es un espíritu que es plenamente divino. Entonces hasta acá está describiendo ahí en el trono al Padre, está el Espíritu Santo en su plenitud, como plenamente Dios representado en 7 espíritus, 7 lámparas. Recordemos que en el Antiguo Testamento también en el tabernáculo había un candelabro que tenía 7 brazos, que ilumina, y eso también representaba al Espíritu Santo. Y ahí mismo dice que frente al trono, ahí en el versículo 5-6, el 6, dice que frente al trono había como un mar. No dice que era un mar, dice como un mar, semejante al cristal, que no sabemos exactamente qué significa, pero en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, si se acuerdan, de cierta manera era como un reflejo del plano celestial, del que habla aquí Apocalipsis. En el tabernáculo dice que el lugar santísimo representa ahí la presencia plena de Dios. Después está el lugar santo, donde estaban los 7, donde estaba el candelabro. Luego afuera había un altar de sacrificio que representa a Cristo. Y ahí mismo, en la entrada al tabernáculo, había una fuente con agua. Todo el que entraba tenía que lavarse, representando la purificación. Podría ser una referencia a eso, podría haber una relación a eso, que frente a Dios está este como mar transparente que representa la purificación también de Dios. Después pasa a describir a 4 seres vivientes, ahí en el versículo 6-8. Estos seres muy extraños, dice que estaban llenos de ojos por todos lados. Dice que tenían 6 alas. Y se parece mucho a lo que el profeta Ezequiel describe también, ahí en Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10 también. Él tiene una visión muy similar del trono divino y de unos seres que están alrededor de él, y a los que llama querubines. Al parecer son los mismos. Hay unas leves diferencias en la descripción, pero al parecer son los mismos, estos querubines, estos 4 seres vivientes. Dice que son 4 ahí, alrededor del trono de Dios.
En la Biblia nos muestra que los querubines, y en general los ángeles, son mensajeros. En específico, los querubines son los que tienen un mayor rango. Vemos ahí en Génesis que los querubines son los que protegen el árbol de la vida. En el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, los querubines están alrededor del arca del pacto. Había unos querubines de oro que estaban ahí rodeando el arca del pacto. Los describe aquí como llenos de ojos, representando que están siempre vigilantes. Y también acá describe que ellos están siempre adorando y alabando a Dios. Dice ahí el versículo 7 que uno era semejante a un león, otro era semejante a un becerro, otro a un hombre y otro a un águila. ¿Qué podría significar esto? Hay algunos personajes de la iglesia primitiva, Orígenes, Vitorino y Atanasio, que decían que cada uno de ellos representaba los 4 evangelios. Por ejemplo, asociaban a Mateo con el hombre, a Marcos con el águila, por lo rápido que es Marcos, Lucas con el becerro, Juan con el león. Otros hacen otra asociación, como Marcos con el león, porque proclama al rey. Y así, hay diferencia en todo eso. Quizás sea muy especulativo eso. Yo pienso al menos que puede ser un poco especulativo. Pero si lo aterrizamos un poquito más y usamos más el sentido común, estos animales también representan características. Por ejemplo, el león simboliza el valor, la valentía, la decisión. El becerro representa la tenacidad, la fortaleza. Me refiero hablando en sentido común. El hombre puede representar la inteligencia. El águila representa la rapidez, la diligencia. Entonces, estos podrían ser características de los querubines, que sirven a Dios en todo tiempo y que sirven a la iglesia también. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice que los ángeles sirven a los redimidos, al pueblo de Dios. Están constantemente ahí sirviéndolo. Aquí dice que son 4 querubines. Generalmente el número 4 en la Biblia se asocia con la creación. Se asocia con los 4 puntos cardinales y con la totalidad de la creación, del mundo. Esto nos podría querer decir también de que estos querubines sirven a los propósitos de Dios en toda la tierra. Con estas características, con rapidez, con decisión, con inteligencia, etc. Y el capítulo termina mostrándonos una doxología que se refiere a una adoración al que está en el trono. Dice ahí, desde el versículo 8, que día y noche estos 4 seres, o querubines, día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí vemos una alabanza, como estos seres angelicales están alabando a Dios. Por si acaso leí la versión, la Biblia de las Américas, la que voy a estar usando acá porque tiene una traducción que es bien exacta, bien precisa. No quiere decir que otras versiones estén mal. Estamos en el capítulo 4, por si acaso, quienes se sumaron hace poco, bienvenidos, bienvenidas, hola a todos. Estamos ya en la parte final del capítulo 4 de Apocalipsis, donde vemos que estos seres le dan alabanza a Dios, le dan gloria, honor, alaban su perfección, le dan acción de gracias también, dice ahí el versículo 9. O sea, por lo que Dios da también, sus dádivas. Y luego dice ahí que los 24 ancianos, que representan a todo el pueblo de Dios, como habíamos dicho, también adoran y echan sus coronas delante del trono y dicen: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí lo alaban por la creación, por lo que Dios creó. Entonces ahí vemos esta adoración celestial. Hasta acá,
¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué piensan? Todo esto sucede en el cielo, entiendo. Sí, Peor claro. sucede en la tierra y es como para la iglesia y escribe, dice, pero esto es una visión del cielo donde se muestra al Padre, ¿no es cierto? Claro. Hasta acá nos ha mostrado al Padre y ahí dice a los 7 espíritus, que es el Claro, Espíritu Santo. claro, Está ahí también en el trono, si te fijas. claro, Entonces hasta acá nos está mostrando al Padre y al Espíritu Santo. claro. Sí. Eso. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario, duda? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Cómo está la 11? Está buena, está buena. Así veo. Ya. Buena. Eso es lo que se ve hasta acá. Capítulo 4. Vemos esta adoración celestial. ¿Edwin? Sí, yo creo que a veces uno se hace una idea súper rara, porque si yo viera esos espíritus llenos de ojos, a mí me daría miedo, o sea, viéndolo humanamente, pero yo creo Sí. que ahí hay que utilizar un poco que Dios ha creado leones, animalitos, pájaros, y ninguno los ha creado medio deforme o medio raro, sino de que es como los ojos. Me imagino que debe hacernos pensar de que representa algo, de que todo lo ve, Eso, sí. como que todo está a su alcance, a su visión, pero no es que Exacto. por físicamente hayan tenido ojos así, porque es como raro. Entonces hay que hacerse una idea de que Dios es perfecto en su naturaleza y él no crea formas extrañas de que nos asusten. No sé, Exacto. Sí. mira, ese comentario. Buena, buena, exacto, sí. Aquí esta visión que tiene Juan es altamente simbólica. Y claro, no es que los ángeles literalmente tengan así ojos en todos lados, como dice acá, sino que está transmitiendo una idea de su visión, de que están siempre atentos, siempre viendo. Lo mismo los 7 espíritus. Es el Espíritu Santo, es un solo espíritu, pero lo retrata de esa manera para hablar de totalidad. Hay hartos símbolos, y muchos de estos símbolos se entienden conociendo otras partes de la Biblia, el Antiguo Testamento. Sobre todo hay mucha simbología del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Ezequiel habla también de querubines, pero la descripción varía un poco, porque quiere transmitir otras cosas. Por ejemplo, dice que tienen como ruedas, que se mueven para adelante, para atrás. Dice que cada querubín tiene 4 caras, mientras que acá nos está diciendo que son 4 querubines, pero con una cara diferente cada uno, porque quiere transmitir ideas diferentes, porque la literatura apocalíptica y el género profético como literatura usa muchos símbolos para transmitir ideas de fondo. Entonces, esa simbología se entiende un poco en la misma Biblia o en el contexto histórico. Por eso pasa eso. Bueno, pasamos a lo siguiente, que es el siguiente capítulo. Vamos ahora al capítulo 5. Aquí en el capítulo 5 parte hablando de... aquí entra en escena el Cordero y los 7 sellos, un rollo sellado con 7 sellos. Entonces aquí entra en escena el Cordero y el rollo sellado. Vamos ya en el capítulo 5. Es interesante que acá se presenta un paralelo entre el capítulo 4 y el capítulo 5 en algunas cosas que pasan. Ambos capítulos describen a un trono. Ambos capítulos describen a 4 querubines. Ambos describen a 24 ancianos. Ambos describen
que todos ellos se postran y adoran, ambos en su adoración dicen que es digno, eres digno, y ambos terminan su alabanza, por una parte el capítulo 4 diciendo, tú creaste, y en el capítulo 5 dice, la creación le adora al Cordero y al que está en el trono. Hay un paralelo ahí interesante, porque aquí entra en escena el Cordero, que es parte de la Trinidad, es Cristo mismo, el Hijo. Parte ahí el capítulo 5, en los versículos 1 al 5, hablando de un rollo que está sellado. Dice que el que está en el trono tiene en su mano derecha un rollo. Me parece que la Reina Valera lo traduce como libro, ¿o no? Si alguien tiene por ahí Reina Valera. Dice libro. Ya. Bueno, en griego dice literalmente rollo. Y en la versión La Biblia de las Américas también. Por eso uso eso. Porque a veces la traducción es más exacta. No, dice libro también. Bueno. Pero la cosa es que es un rollo, no es un libro, es un rollo. Porque Bueno, la NBI dice rollo. qué bueno, qué bueno. Ya, lo que pasa es que el rollo era lo que se usaba en el siglo I y II. El libro, un invento posterior. No existían libros en esa época, así como los conocemos hoy día. Todo se escribía en rollos larguísimos. Digo este detalle porque es relevante, porque dice ahí que estaba escrito por dentro y por fuera, y los rollos usualmente se escribían solamente por dentro. Si el rollo está escrito por dentro y por fuera, es porque es mucho, es abundante la información que contiene. Dice ahí que tenía 7 sellos. Siempre los rollos se sellaban. Como se ve en las películas, a veces se le pone un sello con un timbre marcado. Aquí dice que tenía 7 sellos, o sea, era algo muy importante, muy relevante. Y al ser 7 sellos, recordemos que el número 7 también representa una totalidad. Abarca este rollo, en el fondo, al estar en la mano derecha de Dios, es el plan completo de Dios. Es el plan de Dios para el mundo y para la iglesia, el plan de salvación, el plan de su reino. Ahí dice que hay un ángel que pregunta a gran voz, ¿quién es digno de abrirlo? En el versículo 2. Y no encuentra a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, representando así como diferentes esferas celestiales. O sea, la esfera celestial, terrenal y como la demoníaca, debajo de la tierra se refiere a eso. No hay nadie digno. Y dice ahí que Juan llora. ¿Por qué llora Juan? Juan llora, dice, al ver que nadie es digno de abrir estos sellos. Porque Juan entiende que si este sello no se abre, el plan divino no se puede ejecutar. Este mundo seguiría atrapado en lo mismo, continuamente, una y otra vez, sufrimiento, muerte, no habría solución, no habría esperanza, no hay nada. Este rollo es el plan divino. Pero dice que nadie era digno. Y un anciano de los 24 le dice a Juan, mira, al león de Judá ha vencido, él es digno, le dice. El león de Judá es una referencia del Antiguo Testamento al Mesías. Y dice acá que ha vencido, ese Mesías que vino, que era Cristo, ha vencido. Por ahí Génesis capítulo 49, Jacob le dijo a su hijo Judá, cuando le da una bendición, le dice, mi hijo Judá es como un cachorro de león. El cetro no se apartará de Judá, refiriéndose a que la tribu de Judá siempre iba a ser, de ahí van a salir los liderazgos de Israel. Ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Profecía de Cristo en Génesis 49. Este es al que se refiere el anciano, el león de Judá, el que ha vencido, el que es digno. Es ese rey esperado, el que merece la obediencia de los pueblos. Y pasa a ser aún más
claro y explícito. Aquí es donde entra el cordero inmolado en el versículo 6 y 7. Nacho, Dice que aparece ahí, aparece un cordero. ¿Sí iba a decir algo, Edwin, parece? sí, ahí dice que ha vencido para abrir y desatar los sellos. Es como el inicio de algo. Sí, Es como justamente lo que decías tú, si no se abría, no íbamos a quedar entrampados toda la humanidad en un círculo, de que nunca hubiésemos salido. Entonces, si no se abrían esos sellos, si no se desatan, eh, eh, seguiríamos igual. Entonces, claro. es el inicio, ¿no es cierto? Sí, exacto, exacto. Queríamos atrapados, si no, como en Stranger Things, ahí para los entendidos, para los que vieron Stranger Things. Queríamos atrapados, justamente. Pero aquí entra en escena el cordero. Y este cordero se usa mucho en la simbología del Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, recordemos que se sacrificó un cordero en la Pascua. Isaías habla también en el capítulo 53, el profeta habla de un cordero que es sacrificado por su pueblo para salvarlo por sus pecados. En el Nuevo Testamento también, el Evangelio de Juan habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí nos habla de un Cordero que se acerca y que ocupa el trono. Apocalipsis 3:21 dice Jesús que Él está en un trono. Apocalipsis 7:17 nos dice también que este Cordero está en un trono. Está en el trono de Dios. Apocalipsis 22:1 dice lo mismo. Este Cordero llega a ocupar el trono divino. Pero este es un cordero, como dice ahí, inmolado, o sea que fue sacrificado, pero está triunfante. Se muestra como un cordero sacrificado, pero que ha triunfado, que ha vencido. Y dice ahí, describiendo cómo es este cordero, usa símbolos. Dice que tiene 7 cuernos. 7 cuernos, los cuernos siempre representan el poder. Y al tener 7 cuernos, representa poder absoluto. Porque este cordero es rey de reyes, en el cielo y en la tierra. Dice ahí también que tiene 7 ojos, nuevamente el número 7, y ahí dice qué representan. Estos 7 ojos son los 7 espíritus. ¿Y qué es lo que eran esos 7 espíritus? ¿Qué es lo que eran los 7 espíritus? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Perfecto, el Espíritu Santo. O sea, este cordero tiene y posee el Espíritu Santo. El mismo que dice que estaba ahí frente al trono. Estos 7 espíritus, representados, simbolizados ahí con 7 ojos. 7 ojos que también nos hablan de omnisciencia, lo ve todo. Por eso Isaías 11:2, el profeta, hablando del Mesías que iba a venir, él profetizaba diciendo, reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahí están los 7 espíritus, que es un solo espíritu en realidad. Esos son los 7 espíritus. Y dice ahí que tomó el rollo, versículo 7. Tomó el rollo porque él fue considerado digno. O sea, se le dio la autoridad para ejecutar el plan divino. Por eso toma el rollo y abre los 7 sellos, porque es el único digno de hacerlo. Entonces, todo este escenario nos habla de la coronación de Cristo, la entronización de Cristo. Cristo aquí es exaltado, este Cordero Jesucristo, el único digno, es coronado. Como dice el Nuevo Testamento, cuando Cristo resucitó, ascendió a los cielos, fue puesto a la diestra del Padre. La diestra es un puesto de honor. Se le ha dado un puesto de honor. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 20, hablando de Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esta es la entronización de Cristo. Cuando Cristo, luego de resucitar, asciende
y pasa a sentarse en este trono, en este mismo trono. Otros pasajes dicen cosas muy similares. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Filipenses, capítulo 2, versículo 9, también dice algo similar, que él fue puesto como nombre sobre todo nombre y fue exaltado hasta lo sumo. Y otros que hablan también de que, Primera de Corintios 15, dice también, 25, que Cristo fue sentado a la diestra del Padre y que ahí está y que es necesario que permanezca y que reine hasta poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Esta es la entronización del Cordero, de Cristo mismo. Y mira lo que sigue a este acto. Ahí el versículo 8 al 10. Los querubines, los 4 querubines y los 24 ancianos lo adoran. Representan al mundo celestial que lo adora y a la humanidad redimida que lo adora. Dice ahí que tenían arpas para cantarle. Tenían copas de oro con incienso que representan las oraciones de la iglesia. Y que cantaban un cántico nuevo, dice ahí el versículo 9. Los 4 querubines y los 24 ancianos que representan a toda la humanidad redimida, a todo el pueblo de Dios, cantaban diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Aquí vemos una clara señal de adoración al Cordero. Claramente. Y esto nos habla de la divinidad de Cristo. Quienes dicen, no, si Jesús no es Dios, Jesús es un simple humano, un simple profeta, como dicen los musulmanes, aquí vemos algo muy claro y directo. Los testigos de Jehová también niegan esta adoración al Hijo porque dicen que solamente a Jehová, al Padre, hay que adorar. Pero aquí está claramente expresando una adoración al Hijo, al Cordero, porque es plenamente Dios. Hasta acá tenemos la manifestación del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, y vemos que los 3 reciben adoración. Bueno, dice después que además se suman los ángeles, en el versículo 11. Miles y miles de ángeles. Aquí dice miles de 10.000 y miles de miles. Una traducción literal del griego diría eso. 10.000 de 10.000 y miles de miles, refiriéndose a muchos, muchísimos ángeles adoran al Cordero y dicen: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Qué más claro que eso? Esto no es un agregado de la traducción. Esto está en griego originalmente. Hay una clara adoración al Cordero. Y estos 7 sustantivos que menciona aquí del Cordero es casi idéntico a la oración que hace el rey David a Dios, a Jehová, al Señor, en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29, del 11 al 13, son casi las mismas palabras que van dirigidas a Dios, pero acá van dirigidas al Cordero, que es Dios. Innegable decir que hay una alabanza y un reconocimiento a la divinidad del Hijo acá en esta parte de Apocalipsis. Bueno, y en el resto del Nuevo Testamento también. Jesús recibe adoración varias veces y no lo niega. Pero es más claro aún el versículo 13, donde dice que toda la creación le adora. Toda. Versículo 13 y 14. Ahí, como lo expresa en griego, es muy explícito al decir pan-tisma. Literalmente, pan es todo es todo, y tisma es lo creado, la creación. Toda la creación lo adora, dice literalmente. Y todo lo que hay en ella, por el verbo que usa después, panta. Panta viene de panteísmo, todo.
Todo, todo, todo lo adora. Y dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los querubines dicen amén, que significa así sea. Y los 24 ancianos se postran y adoran. Y literalmente en griego dice, le adoran. Adoran al Cordero y al que está en el trono. Y eso incluye al Espíritu Santo que está ahí también. Es una alabanza maravillosa y clarísima. Toda la creación la adora. Dice ahí, todo lo creado. Todo, todo, todo. Todo. Y todo eso lo creó Jesucristo. Por medio de él fue creado todo, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Comentarios. Preguntas. ¿Sí? Comentarios. Preguntas. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Les parece bien? ¿Mal? Yo ¿Lógico? pensé que como inicio, como comienzo de un gran relato, partiendo con exaltar la figura de Cristo, yo he estado en varios estudios, pero me parece que hoy día es clarificante cómo en el Apocalipsis, en esta parte, en este inicio que habla de este señor, de este trono, ¿cierto? Que tiene estos 7 cuernos, que todo lo ve y da la descripción completa de Cristo. Habla que el rollo de alguna manera se puede abrir por Cristo. Sí. O sea, sin Cristo hubiese sido imposible el comienzo de lo que el libro de Apocalipsis nos está contando. Y nos habla también que por el sacrificio de Cristo, por lo que padeció, como también lo dicen los evangelios, por lo que padeció, ciertamente el Señor alcanza la divinidad. Y tiene esta adoración y se entiende y hace un nexo con los principios de los tiempos cuando habla que toda la creación la adora, porque ahí ya está hablando de lo que significó para la humanidad, para nosotros la salvación. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Benja dice, me parece una maravillosa escena que muestra la soberanía y el poder de Dios. Sí, totalmente. Y recuerden el contexto. Esto fue escrito en un contexto en donde la iglesia estaba siendo severamente perseguida y quizá cuestionándose dónde está Dios, por qué pasa esto. Y aquí está la respuesta diciendo, Dios está en el trono y está gobernando. Esto no escapa al plan de Dios, ni escapa a su control, a su cuidado. Aquí pasa a explicar en estos sellos que abre cuál es ese plan divino. Y nos muestra acá claramente que Dios reina sobre todo, para tranquilizar a los cristianos que en ese momento estaban siendo perseguidos. Y no solo en ese momento, sino que a lo largo de toda la historia. Nacho, ¿Sí? es importante señalar que todo lo que se ha leído aún no ha sucedido. Y se nos muestra como una especie de protocolo, por decirlo así, de lo que va como a suceder. Primero se exalta a Dios Padre, después el Espíritu Santo y luego al Hijo. Luego los ancianos colocan las coronas en el fondo. Se abre el sello, pero eso no ha sucedido aún. Uno a veces está como que ya sucedió. No sé si a los demás le sucede lo mismo. La parte de la entronización del Cordero sí se relaciona muy fuertemente con lo que el Nuevo Testamento nos dice, que cuando Cristo resucitó, fue elevado a los cielos y
fue puesto a la diestra del Padre, recibiendo una autoridad sobre todas las cosas, un nombre sobre todo nombre. Ahí lo que dice Efesios 1:20 en adelante, y otros pasajes. Ahí vemos algo de esto, porque los ancianos acá también, uno de ellos dice que es digno de abrir este sello porque fue inmolado, porque, etcétera, porque ha vencido también, ha resucitado. Entonces, al menos esa parte la podemos relacionar con eso. Lo que dice después, lo de los sellos, son cosas que ya van a ir pasando en el futuro. Ahí vamos a ir viendo esto ahora. Katy dice aquí en el chat, la adoración es lo que más me impacta, que siempre estén adorando. Sí, es una cosa muy, muy marcada. Benja dice, antes eso que mencionan referido a la esperanza para las iglesias. ¿Por qué se plantea en forma metafórica y no literal? No recuerdo si lo comentamos previamente. ¿A qué te refieres, Benja? Si lo puede hablar por micrófono. Ahí está. Sí, ahí estoy. Me refiero a que pienso que, ¿por qué si Dios quería dar una esperanza a la iglesia, no le hace como un mensaje como directamente, sino que utiliza esta visión, es cierto, en forma metafórica para explicarlo? Porque si yo Bueno, quisiera darle esperanza, o sea, pienso como humanamente, como sí. los podría animar literalmente, pero en este caso él utiliza este libro para presentarnos esta esperanza en un futuro, pero de forma simbólica. Entonces, Claro. la pregunta quizás, no sé si es como, ¿por qué lo hace de esa forma metafórica? Y quizás no sé si sepamos la respuesta. Y no literal para animar a la iglesia en este tiempo. Mm. Claro, y en el Antiguo Testamento también. ¿Por qué los profetas a veces recibían visiones tan simbólicas? ¿Por qué, por ejemplo, José, cuando tenía sueños, también era el mismo lenguaje, que soñaba que las espigas de los otros se inclinaban ante su espiga y que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él? Por una parte, el lenguaje profético funciona así, pero el lenguaje profético funciona usando el lenguaje del público, un lenguaje contextualizado. Quien recibe entiende esto. Y en el siglo I, todos estos símbolos lo entendía la iglesia que estaba ahí, porque eran parte de su contexto, pero también era parte de la cultura bíblica de ese momento. El Antiguo Testamento, de ahí vienen muchos de estos símbolos. Como decía, muchos de estos símbolos vienen de ahí del Antiguo Testamento. Entonces uno tiene que rebuscar ahí en el Antiguo Testamento, y uno estando familiarizado con el Antiguo Testamento, se entienden mucho más estos símbolos, más el contexto que ellos viven, contexto histórico, más el Nuevo Testamento que también aporta otros símbolos. Entonces tenemos así como un bagaje de símbolos comunes que son entendidos. Tenemos una caja de símbolos que son entendidos comunitariamente. ¿Sí? Ignacio, Rosy. con respecto a la adoración que dicen, imagínate, desde un principio se estaba esperando a un Salvador. Desde que el hombre pecó, se esperaba un Salvador y el pueblo, bueno, Dios se había revelado desde antes a los hombres, pensando en Noé y así en adelante, y siempre él dijo que iba a venir alguien a salvar a la humanidad. Y después el pueblo de Israel lo tiene a través de los siglos. Entonces, imagínate, llega Jesús como niño, como hombre, vence al pecado como ser humano, estando en la tierra, él puede vencer al pecado, cosa que Adán no pudo. Entonces, y además es muerto por nuestros pecados y además resucita. O sea, él cumplió cada una de las profecías que se habían dicho de él y lógico que es digno de ser adorado, es lógico que, o sea, desde mi punto de vista, la adoración él se la merece 100% porque él lo hizo todo. Él rescató lo que se había perdido, él restaura lo que se destruyó y hace un nuevo reino, y un reino completamente diferente al que había antes. Entonces, imagínate quitarle al diablo todo lo que él usurpó y ahora Jesucristo lo tiene por segunda vez.
porque él lo tenía antes y lo tuvo que volver a rescatar. Entonces, la adoración aquí es como lo máximo, o sea, es lo mejor de lo mejor para él, porque él hizo todo lo que nosotros no podíamos y que a lo largo de la historia bíblica se ve y de la historia de la humanidad intentaron hacerlo algunos y no pudieron cumplir con lo que Jesús vino a hacer y con lo que él hizo. Así que creo que la adoración, y no creo, o sea, está manifestado ahí. Juan ve esa adoración porque eh, él tenía que también quizás reconocer qué es lo que había hecho Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Claro, Entonces, sí, yo creo que hiciste para él ahí, también es un llamado de atención. sí, hiciste ahí tremendo resumen. Y como dice ahí, es el único, o sea, no se halló nadie digno de abrir este rollo sellado, fue el único digno de hacerlo. Y eso ya nos dice algo especial. Bueno, continuemos, sigamos con lo demás. Estamos aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces, como hemos visto hasta acá, el Cordero que representa a Cristo es el único digno de abrir este rollo sellado con 7 sellos. ¿Y qué pasa cuando lo abre, cuando comienza a describir estos sellos? Vamos a alcanzar a ver ahora hasta el 4.º sello, son 7. Siguiente lunes seguimos con eso, para ver qué significan estas cosas. Estos sellos nos hablan de la historia del mundo y de la historia de la iglesia. Abarca un periodo largo y extenso de la historia del mundo y de la iglesia, desde ese momento hasta ahora, siglo I hasta ahora. Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, en realidad. Eso es lo que abarca estos 7 sellos. Y aquí parten los primeros 4 sellos hablando de los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, 4 caballos que describe acá, que algunos lo interpretan de forma secuencial. Un caballo representa una época, después viene otra época, otro caballo, y otros lo interpretan de forma simultánea, como caballos que en el fondo están presentes durante toda esta era de la humanidad, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, con mayor o menor intensidad en unos lugares o en otros. El consenso en los comentaristas se inclina más por esto, por algo simultáneo. ¿Por qué? Vamos a explicar eso. Primero veamos el primer caballo, el primer sello, perdón. Dice ahí que abrió el primer sello y se ve ahí un caballo blanco. Estamos en el capítulo 6, versículo 1 al 2. Aparece un caballo blanco que tenía un arco y una corona. Y dice ahí literalmente en griego que salió ganando victoriosamente. No sé ahí cómo lo traduce Reina Valera, si alguien la tiene, o NBI. ¿Cómo lo traduce ahí eso? En NBI dice como vencedor, para No. seguir venciendo. Vencedor para seguir venciendo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien tiene Reina Valera por ahí? Yo tengo ¿Sí? victorioso para vencer. Ya, ok. Ok. Literalmente dice salió ganando victoriosamente en griego. Y aquí hay al menos 4 explicaciones de qué significa esto, este caballo, quién es, qué es lo que es. Algunos dicen que es el anticristo, porque habla de un arco que representa una fuerza destructora. El caballo blanco sería como una parodia a Cristo, que también aparece en un caballo blanco más adelante, y conquista, destruye, una fuerza destructora. Otros lo asimilaron en su época también a los partos, un pueblo que nunca pudo ser dominado totalmente por el Imperio Romano. Este pueblo usaba caballos blancos, usaban arco, tenían líderes a los que llamaban conquistadores. De ahí se puede desprender otra interpretación que se refiere a imperios que conquistan, etcétera. Se puede aplicar a muchos imperios.
Pero hay dos interpretaciones más que tienen bastante sentido. Una que dice que este caballo blanco representa a Cristo y otra que dice que representa al Evangelio. De hecho, se pueden unir ambas, porque son difíciles de separar, Cristo y su Evangelio. Pero, por ejemplo, quienes dicen que esto representa a Cristo, primero dice aquí que salió ganando victoriosamente, o salió para vencer, según cómo se traduzca. Y Apocalipsis mismo nos dice que es Cristo el que ha vencido. Apocalipsis 5, versículo 5, dice que es este el que ha vencido, es Cristo. El color blanco, por otra parte, representa pureza, representa santidad, justicia. Y en el mismo Apocalipsis, más adelante, en el capítulo 19, aparece Cristo montado en un caballo blanco. También tiene una corona, porque reina, porque tiene poder. Y viene para conquistar. Cristo en una ocasión dijo en Mateo capítulo 10, versículo 34, dice, yo no vine a traer paz, sino a traer espada. Trae división Cristo. Por causa del Evangelio, el Evangelio causa división y causa conflicto. El Salmo 45, versículo 3 al 5, es un salmo profético y mesiánico que dice, hablando del Mesías, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, las saetas son flechas, tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Además, el profeta Zacarías, dice ahí en el capítulo 1, habla de unos jinetes. Posiblemente Juan, esta revelación posiblemente toma algo de ahí también, de Zacarías. Habla de algunos jinetes, donde hay un jinete que aparece primero y los otros le siguen o responden a él. Entonces, por todas estas razones, muchos comentaristas piensan que este caballo blanco representa a Cristo. Para mí tiene sentido al menos. Pero hay otros que también dicen que en realidad es el Evangelio, pero pueden ser los dos, van unidos, Cristo y su Evangelio. Porque el blanco de nuevo representa pureza, el Evangelio es incontenible, sale al mundo y se expande por las naciones. El profeta Isaías, capítulo 55, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. La palabra de Dios conquista también. Va a las naciones, genera oposición. Esta explicación era sostenida por la iglesia primitiva, de que esto representaba el Evangelio. A mí al menos me hace sentido de que este caballo blanco representa a Cristo y su Evangelio, como unir un poco estas dos interpretaciones. Al menos me hace sentido eso, de que por todas estas razones este caballo blanco es Cristo y su Evangelio. Nacho, Sí, a mí no me hace mucho sentido porque el contexto del Apocalipsis es juicio, es destrucción, es prácticamente, por decirlo así, aniquilar y a los pecadores. En el fondo, Dios viene a emitir un juicio y es severo. Y la lógica de que Dios habla a través de símbolos, ¿no es cierto? Sí. Pero Dios igual tiene una lógica. ¿Cómo va a meter a Cristo, al Evangelio, después de 3 siguientes caballos donde va a haber guerra, peste, destrucción? Es como muy raro. Y lo otro, lo que decías tú, de que el Evangelio, o sea, el Señor viene para conquistar, pero primero Él vino como siervo para servir. Y en Apocalipsis se habla como que Él viene Él viene como rey, ¿no es cierto? Pero también viene para hacer el juicio. Entonces, meterlo ahí entre medio me causa mucho ruido, en el fondo. ya. Bien, bien. Sí, hay algunos que se inclinan también por esa opción de que esto
representa, este caballo blanco representa en el fondo conquistas humanas, porque como dice ahí, salió venciendo para vencer, tiene un arco, tiene una corona, lo cual representa el poder. El caballo blanco también representa un conquistador. En la antigüedad, muchos cuando en el Imperio Romano pasaba, por ejemplo, cuando se celebra una conquista, aparecen en un desfile triunfal con caballos blancos, por ejemplo, los comandantes. Entonces también algunos se inclinan justamente por eso, por esa interpretación. Aquí lo importante es no ser dogmático en este punto, porque no es totalmente claro, y puede calzar una como otra interpretación. A mí me hace sentido al menos que es Cristo y el Evangelio. Pero sigamos viendo lo que dice después, porque ahí quizá puede cobrar sentido una u otra interpretación de este punto. Nacho, disculpa, solo quisiera agregar que, pero en realidad para mí el tema grande de Apocalipsis, de esta sección, es la guerra cósmica que se desarrolla entre este cordero que vence y Satanás que es vencido. Entonces a mí sí me hace sentido que en el fondo esté representando el evangelio, ¿verdad? Este que venció como un cordero, bueno, que se levanta como un león, entonces es ese triunfo definitivo sobre la muerte. Entonces este caballo viene a representar ese triunfo, ha vencido realmente, y ese es el mensaje que Juan quiere entregarle a la iglesia del primer siglo, a pesar de que ellos no lo ven, a pesar de que pareciera ser que el Pantocrator, el soberano, es más grande, pero hay uno más grande que ha vencido, ese es el Cordero. Bueno. El tema es por qué lo mete, por ejemplo, hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y de las 7, hay uno solo que es de triunfo y de evangelio y del Señor. Es como suena raro, o sea, sí. Sí, es como que me suena error. ¿Por qué Claro. se habla de tanto? Uno solo es el que venció. Es como, a mí al menos me suena muy raro. El otro como... Sí, claro. Sí, de todas maneras, de los 4 jinetes, si lo vemos así, este sería como el único positivo. Claro, ese sería... O sea, me refiero a los 7 sellos. Y los 7 sellos también, sí. Y las 7 copas. Las 7 trompetas. Son puros juicios. Bien. Sigamos avanzando. Aquí Luis también dice, podría ser el príncipe de este mundo. Sigamos avanzando con los otros sellos, a ver si quizás nos dan alguna claridad sobre este punto. Después dice que abre el segundo sello, versículos 3 y 4, y que aparece un caballo rojo. Este caballo rojo, por la sangre, representa matanza, como dice ahí. Y es que también recordemos que este mensaje está siendo dicho a una iglesia que está siendo perseguida en ese momento, siglo I, una iglesia que necesita un mensaje con respecto a este punto. Y recordemos que Cristo mismo también dice que quienes lo iban a seguir a él iban a ser perseguidos, que el mismo mensaje del Evangelio trae conflicto. Jesús mismo dice, yo no he venido a traer paz, sino espada, división. Porque es un mensaje que genera eso, que genera un choque, una resistencia cultural en esa época y también en nuestra época. Un mensaje contracultural. Jesús también habla, por ejemplo, de guerras antes del fin en Mateo 24, pero dice, habla de guerra y rumores de guerra, dice, pero aún no es el fin. Entonces aquí este caballo dice que se le concedió el quitar la paz, pero tiene límite, porque es una concesión, se le concede, no es algo que está descontrolado. O sea, todo dentro de un límite dado por Dios mismo. Y este caballo nos puede hablar de persecución a la iglesia, de conflicto a causa del Evangelio y de conflicto en general también. También puede entrar ahí, por supuesto. Pero recordemos el contexto en que esto está siendo dicho. Un contexto donde los cristianos están siendo perseguidos y están siendo asesinados.
en masa. Ujú. Entonces ahí también cobra sentido eso. Después Entonces, habla de... ¿Sí, Rosita? entonces, Ignacio, ¿sabes qué es lo que me da a entender esto? O sea, desde el momento que Jesús entró a vivir en la tierra, se genera todo el conflicto de manera Claro, a eso de la lucha, como dice em, c- eh, el pastor ahora, que es un conflicto espiritual, Cósmica. Mm. sí, espiritual, completamente espiritual, o sea, y uno no lo percibe así, entonces se van desatando estos caballos y se va generando los conflictos a nivel claro, eh, mundial, pero no necesariamente el juicio está. En claro, este caso, por lo que yo entiendo ahora, este juicio está constante sí. y se Y va claro, dando a eso me refería, que ahí cobra sentido cuando tú lo analizas pensando que este caballo blanco es Cristo y el Evangelio, porque en la entrada de Cristo en este mundo y de su Evangelio empieza a generar conflicto. La entrada de Cristo le sigue la espada. Mismo Cristo dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Le Sí, sigue la espada. ¿Cachai? Y aquí entra el segundo caballo, el caballo rojo, matanza. Los cristianos están siendo matados en ese momento y viene de antes, lo vemos en todo el Nuevo Testamento, en Hechos, por ejemplo. Empieza un conflicto con la entrada del Evangelio en este mundo. Y después viene un caballo amarillo, perdón, caballo negro, tercer sello. Voy a ir avanzando un poquito más rápido por la hora. Me estoy quedando sin tiempo. Tercer sello. Y aparece un caballo negro, dice ahí, versículos 5 y 6. Y este caballo nos da a entender algo que representa dificultad económica e injusticia. Tiene una balanza en la mano. La balanza representa la justicia. Habla de precios. Hay una dificultad económica. Menciona ahí el precio del trigo, un precio muy alto para la época. El trigo y la cebada también están a un precio muy alto, como dice ahí. Dice que una medida de trigo, que en griego es joinix. Joinix es una medida de trigo. Claro, lo que dice el conflicto comienza en Génesis. De todas maneras, pero estamos hablando del conflicto con respecto a los cristianos, el conflicto hacia la iglesia. Aunque sí, comienza de mucho antes, por supuesto. Continúo. Tercer sello. Habla de una medida de trigo que vale un denario. Un denario es el salario de un día. Es un precio muy alto por trigo. Si lo traducimos a moneda chilena, el precio de hoy, tomando en cuenta el sueldo mínimo, serían como 15.000 pesos. Un kilo de trigo, una medida de trigo que es aproximadamente un kilo, 15.000 pesos. Es muy alto. Muy oh, alto. Entonces está hablando de una dificultad económica, está hablando de injusticia. Y recordemos el contexto que están viviendo los cristianos que reciben este mensaje. Cristianos que perdían sus trabajos por ser cristianos. Porque los trabajos, la fuerza laboral funciona en torno a gremios. Y los gremios tienen deidades patronales a las que hay que hacer sacrificio y rendirle culto. Y los cristianos se niegan a eso, entonces no pueden entrar a ningún gremio, quedan sin trabajo. Los cristianos vivieron esto, los cristianos perdieron sus trabajos, se les confiscaron sus bienes. Entonces, esto tiene sentido para quienes están escuchando eso en esa época y también en nuestra época. Pero hay un límite, dice, el aceite y vino no se toca. Ahí habla de comida cotidiana también. Esto era parte cotidiana de la dieta de ese momento. Mucho de esto lo vivió la iglesia primitiva y lo siguen viviendo cristianos hoy en día. Esta dificultad económica, esta injusticia por ser cristiano. Hay una persecución por eso. Ahí. ¿Sí? Pero si fuese así, la iglesia, este libro o estos caballos fueron escritos, por lo que indicas tú, para la iglesia en ese tiempo. No, Porque si miramos a nuestro alrededor, yo no siento la injusticia, siempre han habido matanzas, guerra, todo, pero la persecución de la iglesia en el mundo, yo diría que es un 5%. no, para nada, para nada. En, en, No. en Sudamérica no hay, en Europa no hay, ¿Y en Asia? en Asia sí hay, en ¿En África? África, en ¿Y en cierto, África? perdona, pero pero tú no sabes la persecución que puede haber en México.
Sí. o en los pueblos indígenas que desconocen el Evangelio, o en Colombia, nosotros no sabemos la persecución que hay. Sí, pero Desconocemos más allá de eso, pero sí hay persecución. Claro. no, Y hay, mucha, China, imagínate, Rusia, nosotros desconocemos todo eso, Después voy a pero sí hay mencionar persecución. algo de eso, pero claro, en nuestro contexto Chile siglo XXI, ya acá pasa piola. Igual hay una persecución más cultural quizá en Occidente, pero está cada vez más complicada la cosa. En Oriente es complicadísimo. Después lo voy a mencionar. Pero pasando ahora al cuarto sello, caballo amarillo. Aquí aparece un caballo amarillo, versículos 7 y 8, que representa muerte, guerra, hambre, pestilencia, bestias. Y dice que el Hades le sigue, el lugar de donde van los muertos, lugar de tormento, según Lucas 16, 19. Pero dice que se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. También vemos que hay algo limitado. Es una concesión, se le concede, pero limitadamente. Dios le da una autoridad con límites. Y esto también consuela a la iglesia de esa época y de nuestra época, porque nos habla de que la vida de los cristianos está en manos de Dios, de que no está descontrolada la cosa, como pudieran pensar muchos cristianos, nos están matando, nos están persiguiendo. Aquí está hablando de que esto está dentro del plan divino. La iglesia primitiva y la iglesia de hoy, después lo voy a mencionar, se enfrentó a la espada, al hambre, a la enfermedad, a bestias salvajes, literalmente. Porque Dios usa estos instrumentos para purificar a la iglesia, para fortalecerla y para la extensión de su reino. Es increíble cómo la iglesia cuando es perseguida crece más y más y más. No lo entienden los sociólogos, no lo entienden los políticos. La iglesia crece mucho más siendo perseguida. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de esa época. El obispo Clemente de Roma fue martirizado en el año 97. El obispo Ignacio de Antioquía murió mártir en el año 110 después de Cristo. Él fue discípulo del apóstol Juan. Él murió comido por los leones. Literalmente lo que dice acá, muerte en manos de bestias. El obispo Publio de Malta murió también comido por bestia en el año 125 después de Cristo. El obispo Policarpo de Esmirna muere en el 155 quemado en la hoguera por ser cristiano. Y así podemos agregar guerra, hambruna, enfermedades en toda época que han afectado a la iglesia y al mundo. Pestes como la peste negra en el siglo VI, en el siglo XIV, que mató como el 60% de la población europea. Siguió hasta el siglo XX esta peste. Y la peste de la cólera, la gripe, la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la lepra, la malaria, la fiebre amarilla, el SIDA, el COVID hace poco, las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial que mató a 20 millones de personas en Europa, en Asia también, y la persecución hoy día, la persecución a los cristianos está en su números más altos en China, en Corea del Norte, en Eritrea, en Irán, en Nigeria, en Pakistán, en Somalia, en Siria, en Sudán, en Vietnam, en Yemen. Estas son solamente algunas naciones donde los cristianos son perseguidos hoy día. Esa es la persecución física de muerte, pero también hay que agregar acá la persecución ideológica, cultural, política, económica. Algo de eso podemos vivir en Occidente, pero eso es algo temporal nomás, porque recordemos que aquí en Chile también hubo mártires cristianos, en el Chile colonial. Aquí estuvo la Inquisición en Latinoamérica, que también asesinó a cristianos. Los cristianos han sido perseguidos aquí en América también hace un par de décadas, persecución de muerte me refiero. Entonces, teniendo todo esto, cierro con esta pregunta de reflexión. Si Dios gobierna desde su trono y el Cordero es digno de ejecutar su plan, ¿qué cambia en la forma en que interpretamos el sufrimiento, la inseguridad, el caos que vemos hoy día en el mundo o en tu propia vida? Últimos comentarios, por tiempo.
Si Dios gobierna de su trono junto al Cordero, ¿cómo cambia nuestra forma de ver el sufrimiento, el caos que vemos en el mundo, en tu propia vida? Últimos comentarios. ¿Qué piensan? Yo creo que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Sigue teniéndolo, siempre lo ha tenido, y Él tiene cuidado de sus hijos, independiente de las circunstancias. Bien, gracias, Rosy. Sí, Sí, a mí me ha quedado muy claro lo que nosotros hemos venido observando con la lectura del libro, pero creo también que hay un tema cultural que nos absorbe generalmente en este tipo de estudios y que tiene que ver con la dimensión que nosotros le damos al libro de Apocalipsis, entendiendo de que aquí hay una dimensión histórica, cultural y social de una época Mm, que se ve reflejada en un libro. Y nuestra esperanza de tantas historias que nos fueron leyendo y porque todos de alguna forma hemos sido adoctrinados de alguna manera en algo de la Biblia. Entonces tenemos un conocimiento y un alcance del Apocalipsis donde nos proyectamos a tiempos futuros. claro. Entonces yo creo que ahí donde desde nuestro conocimiento en el Señor es donde uno debiese entender un poco hoy día de que lo que estamos hoy día tocando es la reflexión de un libro que tiene que ver con un momento histórico que la iglesia vivió Vivió y sigue viviendo y que sigue viviendo. constantemente. Sí. Y que está hecho también para dar esperanza a la iglesia. ¿Cómo esto puede dar de esperanza a la iglesia? Porque está diciendo que esto es parte del plan divino. La iglesia que está siendo perseguida está viendo, ok, esto no es que a Dios se le escapó de las manos, es que estaba programado así. Claro, entonces yo en ese punto entiendo que existe en la iglesia en general como una visión del Apocalipsis como la respuesta al final de todos los tiempos. Mm. Entonces, y es bien importante la pregunta o lo que yo estoy diciendo porque tiene que ver un poco con el enfoque que cada uno le va a ir dando a este estudio. Sí, muchas gracias. ¿Alguna última intervención, opinión, comentario? Por la hora digo yo. De todas maneras, como aquí el tiempo se hace corto, igual podemos hablar después de esto. Podemos hablar en vivo o me pueden escribir a WhatsApp a mí, a Carlos también. Eh, Así que ahí podemos seguir conversando si hay más dudas, si quizá alguna interpretación no te convenció y tú tienes argumentos para decir, no, esto me parece que va por este otro lado. Sí, puede ser, totalmente. Todo bíblico siempre. Obviamente es la Biblia la que nos tiene que convencer. Y si no me convence por la Biblia, está difícil. Eso, ¿alguna última intervención, conclusión? A mí lo que me conmueve, eso es lo que hablabas tú recién, es el tema de que yo veo a las personas, yo no veo guerra en mi país, no veo nada, pero veo corazones tan fríos y distantes de Dios. Hoy día, por ejemplo, iba una persona, quedaron acá en la subida donde yo vivo, entrampada en un auto y andaban con niños. Yo salí a ayudar y decían tanto garabato y tantas cuestiones contra, no sé, que no me dio miedo, sino de cómo salen tanta cuestión de su boca y habiendo niños. Eso a mí me conmueve, pero, o sea, me deja mal en el fondo. Veo que hay mucha maldad en la gente ahora. No, Sí, sí, es verdad. yo no estoy perseguido y nada, pero veo de y son muchas veces perseguidos por ideología, etcétera. Y lo otro, lo que te iba a decir, y el último, bien cortito, es que ¿por qué si el Antiguo Testamento yo lo puedo, si yo lo leo y veo las profecías cumplidas y son literales prácticamente todas las que se cumplieron en Jesús, ¿por qué yo no puedo tomar el Apocalipsis y leerlo de manera literal si todo el Antiguo Testamento fue literalmente cumplido?
Todas las Cristo fueron literalmente y 100% cumplidas, su nombre, dónde nació, cómo iba a morir, etcétera, etcétera, y te puedo enumerar como 50. ¿Por Bueno, qué bueno, no sí. interpretar el Apocalipsis literalmente? ¿Por qué yo tengo que alegorizar todo y pensar que es el Evangelio, pensar que sino de que es? No lo entiendo, y yo soy muy pragmático, a lo mejor muy cuadrado. Si el antiguo dice algo y se cumplió en el nuevo, ¿por qué no se deberá dar como la misma lógica de Claro, interpretación? sí, una muy, muy buena pregunta. Te respondo muy en corto, pero sí, quizás podrías volver a revisar también el primer estudio que hicimos, que fue introductorio, donde ahí doy un ejemplo de que hay profecías que tienen un cumplimiento directo o literal, como tú dices, otras tienen un cumplimiento tipológico. Por ejemplo, Oseas, yo cité ahí Oseas, que es citado por Mateo, y ahí vemos un cumplimiento que es alegórico, que no es literal en cuanto a Cristo. Hay un anuncio de Cristo ahí que es alegórico y no literal. Y en cuanto al Apocalipsis, ahí también explicaba que la literatura profética y apocalíptica está llena de símbolos. El mismo Apocalipsis te explica esos símbolos. Cristo sale con estrellas en la mano, que dice, simbolizan tanto. Aparece entre candelabros, simboliza tanto. Entonces ahí vemos que el mismo Apocalipsis te va dando tips de cómo interpretar. Y la misma Biblia está llena de estos símbolos. Por ejemplo, los 7 espíritus, dice ahí que en el trono habían 7 antorchas, que son los 7 espíritus. Ahí tenemos otro símbolo. ¿Y de dónde sale ese símbolo? Del Antiguo Testamento también. Bueno, eso. Podemos lo demás seguir conversándolo en otra ocasión, fuera de este espacio. Y cerramos con una oración que tenía acá preparada, que va a aparecer en pantalla. Yo voy a decirla en voz alta, ustedes la siguen en su mente. Digno es Cristo, el Cordero que fue inmolado, cuya sangre nos otorgó la libertad de ser el pueblo de Dios. Toda alabanza, honor, gloria y poder sean a Dios y al Cordero por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su participación, por venir, por conectarse. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Cuídense, bendiciones, saludos a los amigos, a la familia. Chao, hermano, buen verano. Buenas Que te- noches. Chao, Disfruten. chao. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Chao, por- buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. ¿Quieres ver? Buenas noches.